La reforma fiscal. Sentí la necesidad de abrir este espacio para que usted desde las redes sociales pudiera comprender de la boca de una experta en la materia qué realmente significa la reforma fiscal. ¿Qué es lo que nosotros como costarricenses deberíamos entender en cuanto al impacto que nos debería generar esta reforma y qué es lo que realmente el otro bando, que es el grupo de sindicatos que están llamando a esta huelga nacional durante los últimos días, nos han tratado de vender como una inequidad para un grupo y para otro? Tenemos a una consultora financiera de las más calificadas en nuestro país, doña Ana Fumero, quien amablemente aceptó la invitación. ¿Cómo está? Hola Freddy, un gusto estar acá conversando nuevamente con usted y en esta mi casa de enseñanza ¿Ah, sí? universitaria. Ajá. Excelente. En el campus creativo estamos ahorita de la Universidad Latina. Yo también he dado clases aquí. Ah, muy Así que bien. estamos en casa. Estamos en casa, ¿cómo no? Claro. Doña Ana, ¿qué es lo que, tal vez empecemos por la mayor misconcepción que existe sobre este famoso plan fiscal mal llamado paquete fiscal? Bien, creo que como en todos los temas, en algunos casos tiende a confusión y otros tienden a confundir. Es un plan fiscal necesario, urgente y que el país requiere. ¿Requiere para qué? Para poder sobrevivir inclusive en el corto plazo. Corto plazo, en términos contables y financieros, recuerde que significa un año o menos. Ok. De tal manera de que este plan fiscal no se apruebe, no habría recursos tan siquiera para pagarle a los funcionarios públicos en diciembre el aguinaldo. Por ponerle un ejemplo. Que ya existió, de hecho, un antecedente a finales del gobierno anterior de Luis Guillermo Solís, donde hubo problemas para poder hacer la cancelación de la planilla pública. ¿Cómo no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno va a tener que recurrir a financiamiento de muy largo plazo para poderles pagar a los funcionarios públicos. ¿A qué me refiero con muy largo plazo? Acudir a financiamiento externo a 10 años para poder hacerle frente a las deudas de corto plazo. Esto significa que nuestros hijos y algunos nietos van a tener que pagar en el futuro esa deuda. Y es una deuda que está creciendo, que de hecho hasta este momento ya nos está llegando al cuello, si no es que es más arriba, porque durante las últimas décadas el déficit ha venido aumentando. Si lo vemos tal vez a nivel de una familia, es que estamos gastando más de lo que tenemos y estamos pidiendo prestado y pidiendo prestado y pidiendo prestado. ¿Me equivoco? No, claro, es totalmente cierto. Hay un término económico que se llama el default. El default significa cuando ya existe una incapacidad de hacerle frente a una deuda y sus intereses. Y es lo que se avecina en el año 2019. El país no va a tener recursos para pagar deuda y los intereses. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El país va a llegar al 8% del déficit fiscal y decir, me declaro en quiebra porque no puedo pagar. Hay, como usted lo menciona o bien lo apunta, una familia la componen todos los miembros. Entonces, todos los miembros son responsables de llevar hacia adelante y con éxito la relación familiar y el hogar. Así es. Y no escapa el país y la sociedad en la que vivimos, que todos los participantes tenemos que poner un granito de arena. No es que ni los productores o los profesionales independientes ni los sindicatos están exentos de poner ese granito de arena. ¿Por qué? Porque vivimos casualmente en una democracia. Y una democracia está compuesta por todos los representantes y actores sociales. Así es, así es. Y es entonces viendo todos estos actores sociales los que están en este momento en un desacuerdo. Yo creo que Costa Rica de por sí, doña Ana, usted también opina sobre temas nacionales en sus redes sociales. Costa Rica está muy volátil y se ha convertido en un país donde
estar polarizados es casi como la moda, ¿verdad? Lo vimos desde referendos anteriores, el combo del ICE en algún momento, el TLC, ahora este gran movimiento de huelga que están llamando los sindicatos. Si usted tuviese que aclararle a la gente que nos ve, ¿cuáles son los puntos que no están bien explicados o las falsedades, esas fake news que llaman ahora tan popularmente, que se están vendiendo a la gente de parte de estos grupos sindicales? ¿Cuáles serían? Me parece, y es una opinión personal, que hay cierto sector que se cree el más perjudicado, pero si usted se pone a analizar, no hay ningún sector beneficiado. Analicemos el término impuestos. Ya de por sí es repulsivo porque es impuesto. O sea, usted tiene que pagar, no tiene escapatoria, ¿verdad? A nadie le gusta que le impongan las cosas, pero hay que hacerlo. Entonces hay un concepto un poco, creo, erróneo de que hay un sector que va a ser el más perjudicado. No, todos vamos a ver perjudicado el bolsillo. Claro. ¿Qué sucede? Si miramos solo un sector de la sociedad, probablemente no conozcamos otros sectores sociales. Entonces, le voy a poner a manera de ejemplo qué significa, por ejemplo, el ejercicio profesional y que a cierto sector quizá lo desconocen el quehacer y lo que eso significa y todas las responsabilidades. Y no significa que los que ejercen la profesión de forma independiente son los ricos y los que trabajan de forma subordinada son pobres. Así es. Entonces, es un término muy subjetivo porque los profesionales independientes, los empresarios, de su propio bolsillo tenemos que sacar mes a mes el pago de la caja del Seguro Social. A manera de ejemplo, haya o no haya ingresos, tenemos que pagar en los materiales, suministros, el impuesto de ventas, que no podemos después rebajar. No tenemos un aguinaldo, ¿verdad? Que sí lo tiene otro sector social y seguro, más beneficios y pluses. Tampoco tenemos bono escolar y además de nuestro propio bolsillo tenemos que pagar la capacitación continua porque resulta que hay que ser competitivo en el mercado para poder subsistir o sobrevivir. Cierto. Si no hay capacitación, el mismo mercado nos va a ir sacando. Mercado laboral. Correcto. Y entonces, ¿por qué se habla desde la perspectiva de estos sindicatos de que se va a ensanchar la brecha, que este es un plan fiscal hecho a la medida, que, por ejemplo, cooperativas grandes como la Dos Pinos no van a pagar impuestos? Después yo vi como que la empresa quiso rectificar y decir que eso no era tan cierto. Y que los recortes del gobierno no son suficientes en el gasto. Para mí, el tema de las, ¿cómo le menciona usted? Las brechas sociales es hasta quizá mal llamado, porque ¿quiénes son los primeros que tienen la protección del papá Estado? Los sindicatos, los funcionarios públicos. A ellos todo mi respeto, pero los empresarios y los profesionales independientes no tenemos ese paternalismo estatal. Todo tiene que salir de nuestro propio bolsillo. A manera de ejemplo, me parece que con una huelga, que es lo que se quiere hacer saber o pretender, es que eliminen por presión las pensiones de lujo. Cosa que es un poquito absurda, porque el mismo plan fiscal ya les pone un tope. Bien sabemos que por derecho constitucional las pensiones de lujo existentes ya no se pueden tocar. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido. Sin embargo, de aquí en adelante viene una reforma en ese punto específico, que es muy parecido al tema de las cooperativas. ¿Por qué? Porque las cooperativas obedecen en su naturaleza a una economía de servicios, no a una economía lucrativa. Entonces resulta que las cooperativas tienen que cambiar su naturaleza y su fin.
podría ser que sean empresas lucrativas. Bueno, entonces, de aquí en adelante, que se legisle a favor de esos, digamos, grupos de personas que conforman una cooperativa. Pero es absurdo decir que una cooperativa es una empresa lucrativa. ¿Por qué? Porque no fue conformada o creada con ese fin. Ahora bien, las cooperativas, por poner un ejemplo, no pagan de su renta, porque no son lucrativas, un impuesto de renta. Pero ¿qué sucede? Si a los miembros asociados de la cooperativa se les pagan lo que en la empresa privada llamamos dividendos, se les retiene un 5% de ese, digamos, dividendo, que por lo general se paga al final de cada año. ¿Qué pasa? También fungen las cooperativas como entes retenedores. Si tienen sueldos altos, pues se les retiene el porcentaje de renta a sus colaboradores, pagan planilla de la Caja del Seguro Social, o sea, y son entidades nacionales sociales que generan empleo. Pagan impuestos de ventas, así es que hay todo un tema alrededor que gira, por ejemplo, de las cooperativas. A manera de ejemplo se me viene ese, y no creo que la brecha social se incremente con un plan fiscal. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores activos somos los llamados a poner el granito de arena. ¿Cómo? Trabajando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se ha tergiversado. Entonces, una huelga significa actos de vandalismo, actos de terrorismo y obstrucción de carreteras. No, señores. Una huelga es una parálisis de funciones por el reclamo de un incentivo laboral o social. Pero una huelga no significa que yo voy a ir a pararme a la autopista General Cañas para que nadie vaya a trabajar, nadie que quiera ir a trabajar llegue a su trabajo. O sea, se perdió al norte, se pierde el objetivo, la naturaleza. En muchos casos. La última pregunta, doña Ana. Nunca vamos a lograr tener un plan fiscal perfecto. Jamás, jamás. Ni todo el mundo conforme. Eso es como cuando alguien hace una fiesta, con alguien quedó uno siempre mal, porque no le gustaron las vacas, porque no le gustó el almuerzo, porque le dieron poquitita cerveza o había alcohol. Eso es básicamente lo más importante que creo que tenemos que rescatar, porque entonces nunca vamos a lograr, y los gobiernos que han venido en las últimas décadas tratando de establecer un plan fiscal han fracasado precisamente por eso, porque creo que han tratado de vender como un plan perfecto y al final de cuentas no han comunicado correctamente, señores, esto simplemente es las medidas más acercadas a lo que logramos llegar sin dañar a todos o a unos más que otros para no sucumbir y declararnos en quiebra. Por supuesto, claro. De ahí que en la mesa de negociación tienen que sentarse todos los sectores y llegar a un consenso. Todos los sectores van a estar representados y de alguna u otra manera se van a ver afectados, pero con todo el mundo no se puede quedar bien. Entonces, del daño, el menor, siempre y cuando todos aportando a la economía para sacar al país adelante, porque no significa que es que unos sí vivimos en Costa Rica y otros viven acá, pero no les competen los derechos y deberes, sobre todo deberes. Claro. Y lo más importante que usted menciona es que el tiempo ya se nos acabó. 2019, el tiempo se acabó. Ya no hay más que aplazar. No como hay algunos nada. en el Congreso quieren hacerlo. No hay absolutamente nada más que aplazar. Porque cuando el país entre en la crisis de no poder pagar, ¿quiénes van a salir al frente a poner la cara? Las mismas personas que están ahorita en huelga. Y vamos a perder competitividad, vamos a perder empleos, las empresas se van a ir del país, entramos en una recesión y todas las consecuencias que eso implica. Claro, usted toca un punto importantísimo. También parte de lo que esta huelga menciona es, se me va ahorita, grabar las zonas francas. O sea, las zonas francas, la naturaleza y el origen es incentivar
la producción e inversión extranjera, de manera tal que generen grandes fuentes de empleo a nivel nacional. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, países como Nicaragua le dice, bueno, venga, para usted que es una maquila, le voy a ofrecer una reducción en las cargas sociales, lo voy a exonerar en una zona franca. Entonces se han hecho países sumamente atractivos para la inversión extranjera. Es el caso, por ejemplo, de la política económica que está siguiendo Donald Trump en su país. Y ha sido hasta el momento en esa área exitosísimo. Sí. Un empresario, y valga la redundancia, emprendedor, atraer la inversión extranjera. Aquí lo que estamos haciendo es ahuyentando la inversión extranjera. Entonces, señores, ¿cómo queremos tener empleo? Muchísimas gracias, muy claro la explicación y muy valiosa para que nos eduquemos mucho más, inclusive yo mismo, de entender este plan fiscal. Gracias por habernos acompañado, que no sea la última. No, con todo gusto. Quedamos en contacto. Gracias. Freddy, con todo gusto. Gracias.